Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos. Qué alegría estar aquí. Me siento como en mi casa, como en Ponce 1. Porque, okay. Un saludo cordial de la iglesia Ponce 1. Estoy bien contenta de estar aquí, poder compartir con ustedes ¿verdad? Este mensaje, estudio bíblico, ¿verdad? Que voy a dar. Quiero que se sientan en la libertad, porque yo sé que aquí hay muchos predicadores, Julito, tenemos Maritza, tenemos ¿verdad? A todos. Que se sientan en la libertad de participar, de argumentar, de verdad, de opinar, ¿verdad? De interrumpir, ¿verdad? El estudio bíblico, y traer, ¿verdad? Alimentar más este estudio que vamos a tener en el día de hoy. Así es que vamos ahí donde estamos, inclinamos nuestros rostros y tenemos una corta oración nuevamente. Querido Señor, en tus manos estamos. Sabes que hemos puesto, Señor, este mensaje ante tu consideración para que tu Espíritu Santo impresione en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a tomar, a discernir correctamente entre el bien y el mal. Pues bien, el estudio que voy a tener, ¿verdad? En la mañana de hoy, yo lo titulé, lo he predicado en otras iglesias, El Camino de Balaam. No sé cuántos de ustedes conocen, han oído, han leído acerca de Balaam. ¿Saben quién fue Balaam? No todos a la vez. ¿Quién fue Balaam? ¿Conocemos quién fue Balaam? Ok, bien. No se preocupen. Si no conocen quién fue Balaam, si no conocen la historia de Balaam, la vamos a aprender, ¿verdad?, en el día de hoy. Pero el propósito de este estudio, de este tema que vamos a tener, es que nosotros estemos advertidos, porque la Biblia así nos lo dice, que nos cuidemos de no caer en los caminos de Balaam, de no seguir el camino de Balaam. Y entonces, para nosotros entender esa advertencia que nos dice la Biblia de que no debemos, ¿verdad?, seguir el camino de Balaam y debemos apartarnos de él, pues entonces definitivamente tenemos que saber la historia de Balaam, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Y por qué la Biblia nos advierte de forma, ¿verdad?, insistente? Porque vamos a ver más adelante que lo encontramos en 3 libros de la Biblia, la advertencia, y por eso es que vamos, ¿verdad?, a estudiar esto. Pues bien, la historia de Balaam la encontramos en el libro de Números, en los capítulos 22 y 24. No vamos a cubrirlos completos, obviamente, ni versículo por versículo, solamente los que competen, ¿verdad?, los que sean pertinentes a este tema. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a enfocarnos en el capítulo 22 y vamos a estar allí, ¿verdad? Y nos dice la Biblia que estando el pueblo de Israel de camino a la tierra prometida, ellos asentaron, ¿verdad?, sus tiendas frente al pueblo de Moab, a los campos de Moab. Allí en los campos de Moab, ellos simple y sencillamente hicieron una parada. Moisés era quien los dirigía. Ellos estaban a los umbrales de entrar en la tierra prometida, ¿ok? Y allí, junto al Jordán, ¿verdad?, precisamente frente a la ciudad de Jericó. Y no sé si, ¿verdad?, para los que saben, o si no saben, para que lo aprendan, el rey de Moab se llamaba Balac. Y se confunde mucho con Balaam y Balac, ¿verdad? Balaam y Balac. Pero Balaam era un profeta de Dios. Un profeta de Dios, ¿ok? Balaam. Y Balac era el rey de Moab, ¿ok? Y cuando el rey de Moab vio los miles de millares, ¿verdad?, del pueblo de Israel, simple y sencillamente empezó a temblar. Su corazón tembló. ¿Por qué? Porque el rey Balac conocía de los hechos maravillosos y las milagros que había hecho para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y le temía. Él sabía que sus ejércitos no eran suficientes para poder enfrentar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y no porque el pueblo de Israel fueran los más valientes ni tuvieran el mejor ejército del mundo, sino porque quien los dirigía era ¿quién? Jehová de los ejércitos. Así es que el rey Balac se le ocurre una idea y manda a llamar precisamente a Balaam, el profeta de Dios. Pero Balaam vivía a cientos de kilómetros de la ciudad de Moab. Así es que el rey manda embajadores precisamente a un sitio, a un lugar que se llamaba Petor, que era donde vivía Balaam, el profeta Balaam.
¿Ok? Vamos a leerlo en el libro de Números, capítulo 22, los versículos 5 al 6, lo voy a leer rapidito porque es un poquito largo. Dice, por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Cuál era la fama de Balaán entonces? La fama de Balaán era que el que él bendijera iba a ser como bendito. O sea que lo que Balaán hablaba se cumplía porque era el profeta de Dios. ¿Ok? Y fíjense, es interesante cuando uno lee toda la historia de Balaán, uno se da cuenta que en principio este profeta de Dios tenía una actitud piadosa. Balaán cuando recibe, ¿verdad? A estos embajadores, los recibe, ok, me la puedo quitar, los recibe y muestra una actitud piadosa. De hecho, es interesante ver un profeta fuera del pueblo de Dios. Un profeta que no salió de Egipto con ellos, un profeta que vivía fuera, ¿verdad? Del pueblo, que andaba vagando, ¿verdad? Por el desierto. Pero esto no es extraño, porque ustedes saben que la Biblia menciona otros adoradores de Dios que no pertenecían al pueblo de Israel, como por ejemplo el caso de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Melquisedec inclusive se dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Pues bien, así las cosas, los siervos de Balac, el rey de Moab, llegaron donde Balaán y Balaán lo primero que hizo, y ahí es que vemos la actitud piadosa de un profeta de Dios, le dice, bueno, yo voy a consultar con Jehová. Yo voy a consultar con Jehová a ver lo que Jehová me dice, ¿ok? Y cuando Dios le dijo a Balaán, cuídate y no vayas con ellos, le advirtió, ¿verdad? Pues miren, eso precisamente hizo Balaam. Y hasta aquí la historia de Balaam es perfecta. ¿Ok? Muy bien. Pero fíjense, puede que parezca perfecta, pero si nos ponemos a profundizar un poquito, desde el principio Balaam sabía que lo que Balac le pedía, ¿verdad? Balac le pedía, era imposible de hacer. Porque Balaam sabía que era Jehová de los ejércitos que había sacado con mano fuerte, con milagros portentosos al pueblo de Israel de Egipto. Y sabía Balaam también que quien dirigía a Israel era Jehová de los ejércitos, nada más y nada menos. Y pensar si quieren maldecir al pueblo que Dios había bendecido, eso era inaudito, era insólito. No sé cómo se le pasó por la mente al profeta Balaam consultar con Jehová si iba o no iba con estos embajadores a maldecir al pueblo de Israel. Pero fíjense, el rey Balac, el rey de Moab, insistió. Porque Balaam le dijo, no, yo no voy a ir con ustedes. Así que los embajadores volvieron nuevamente donde el rey. Y el rey le dijo, mira, el hombre no quiere venir con nosotros. No va a maldecir al pueblo. Porque Dios le dijo que no fuera con nosotros. Pero Balac, el rey de Moab, insiste en convencer a Balac. Y nos podemos preguntar por qué. Bueno, pues yo encontré dos razones. Primero, porque Balac no tenía ninguna otra esperanza para poder luchar contra el pueblo de Dios. La única esperanza que tenía Balac, el rey de Moab, para luchar contra el pueblo de Dios era utilizar a uno mismo del pueblo de Dios. ¿Ok? O por lo menos un profeta del pueblo de Dios, un dirigente de la iglesia, un dirigente de la asociación, probablemente podríamos decir en el día de hoy, un dirigente de la asociación general, etcétera, ¿verdad? Pero también otra de las razones era porque Balac, el rey de Moab, conocía que Balaam era codicioso y en su corazón, tú sabes, Balaam no estaba tan firme y eso lo sabía el rey Balac, ¿ok?
Y tarde o temprano sabía que él iba a poder convencer a Balac, ¿ok? Y nos dice el relato bíblico que después de muchos días, Balac volvió a enviar príncipes, pero todavía más honorables. Yo me imagino cuando esa gente llegaron allí con esos vestidos hermosos, llenos de oro de arriba abajo, y así por el estilo, llegaron y le prometieron a Balaam riquezas, gloria, honra. Lo único que tenía que hacer era maldecir al pueblo de Israel. Algo tan sencillo, ¿verdad? Que parece, ok. Fíjese que es interesante porque en esta parte de la historia se supone que Balaam no tuviera dudas de que no podía ir con estos hombres. Así que lo lógico, lo normal era que Balaam le dijera, miren muchachos, no vuelvan aquí de nuevo. Pero volvieron de nuevo, si ya yo les dije que no, váyanse y los despachara, ¿verdad? Con un rotundo no. Pero todos sabemos que Balaam no hizo eso. Miren para allá. Hizo lo contrario. Fue nuevamente a consultar a Dios. Y aquí nosotros tenemos una enseñanza que tenemos que aprender. Nosotros está bien que consultemos todo a Dios. Y debemos consultar todas las cosas a Dios, ¿verdad? Antes de tomar decisiones. Pero sin embargo, debemos estar claros que cuando Dios nos ha dicho la primera vez que no, es no. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta siempre va a ser ¿qué? No. Porque nosotros no podemos cambiar la opinión de Dios, no podemos manejar a Dios. Ante Dios lo que es incorrecto hoy va a ser incorrecto mañana. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia, ¿verdad? Y Dios no rebaja sus principios, Dios no rebaja, ¿verdad?, sus valores, simple y sencillamente para complacer al ser humano. El pecado ante Dios es el mismo siempre. ¿Ok? Lo fue antes, lo es ahora y lo será siempre, ¿verdad? Y con esa actitud de Balaam ya nosotros vemos que tiene una fisura en su carácter, ¿verdad? Hay una fisura, una inestabilidad, una intención y un deseo de ir con estos emisarios. Él estaba loco ¿verdad?, porque le dieran el premio. Lo que le han ofrecido, yo me imagino que fue, no sé, ese hombre no pudo haber dormido esa noche pensando que iba a hacer con tanta riqueza. Cuánto ganado iba a comprar, cuántos camellos iba a comprar, cuántas, qué sé yo, vacas, ovejas, tierras, posesiones, etcétera, ¿verdad? Y así por el estilo. Así es que en la fibra interna del corazón del profeta Balaam había una lucha intestina. Había una lucha bien grande, una lucha entre si iba o no iba. Porque Balaam, a pesar de todo, quería estar bien con Dios, pero también quería estar bien con el enemigo. Por no decir, ¿verdad?, lo que dicen en mi barrio. Esos que quieren estar bien con Dios. Ok, muy bien. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos a veces en los zapatos de Balaam? Pretendemos que Dios haga nuestra voluntad y no la voluntad de Él. ¿Ok? A veces nosotros, es más, miren, nosotros nos atrevemos a veces a poner ante la consideración de Dios cosas que Dios ha prohibido. Cosas que Dios ya ha dicho no. Y las ponemos ante la consideración de Dios, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado por pretender nosotros controlar y manejar la voluntad de Dios cuando debe ser al contrario. Nosotros tenemos que poner nuestra voluntad para que Dios obre en nosotros, ¿verdad? Y hay un hilo bien fino, hermanos, y es importante que lo sepamos. Lo que separa lo que es tener plena fe en Dios y confianza y lo que es, hermanos, la presunción. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando nosotros pretendemos hacer las cosas y decimos no, porque Dios nos va a salvar, no porque Dios no va a permitir que yo me contagie, no porque Dios no va a hacer esto y así por el estilo. Tengamos mucho cuidado, ese hilo es bien fino, ¿verdad? Y a veces no sabemos cuándo es que tenemos fe y cuándo es que realmente somos presuntuosos. Tengamos mucho cuidado, esto es una parte. Pues bien, fíjense, Dios finalmente accede a conceder a Balaam lo que le pide y le da permiso, pero con la advertencia que solamente va a decir lo que él diga, lo que Dios le diga, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues aquí nos preguntamos, pues entonces Dios, la voluntad de Dios se puede cambiar, Julito, porque primero dijo que no y ahora le dice que vaya. O sea, nosotros podemos hacer entonces con Dios, que Dios haga lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pero nada más lejos de la verdad. Lo que sucedió en este caso es que Dios aprovechó la ocasión para llevar a cabo otros propósitos. Él quería engrandecer el nombre de Israel delante de sus enemigos. Y esta era la oportunidad.
Dijo, ok, tú quieres maldecir al pueblo de Israel, no te preocupes, que yo voy a aprovechar esta oportunidad para engrandecer al pueblo que yo escogí delante de sus enemigos. Y así las cosas, al otro día, pues nosotros vemos, según el relato bíblico, a Balaam montado en el asno, de camino a Moab. Iba feliz por ahí. Esa noche no durmió, como yo dije, pensando qué iba a hacer, tú sabes, sacando cuenta qué iba a hacer con tanto dinero, ¿verdad? Pero fíjense, Dios esperaba que Balaam hubiese entendido su mensaje y le hubiese dicho, no, Dios, yo no voy a ir. Yo sé que no es tu voluntad, yo sé que, ¿cómo yo voy a maldecir lo que tú bendeciste? Jamás en la vida yo lo voy a hacer. Esa era la actitud que esperaba Dios, ¿verdad? De Balaam. Pero como resultado de la conducta y de la alegría que sentía Balaam montado en ese asno, dice la Biblia que la ira de Dios se encendió contra Balaam y envió un ángel, ¿verdad? Y precisamente ese es un ángel para detener a Balaam. Y esa es la evidencia más contundente de que Dios no estaba de acuerdo con que Balaam fuera. Cuando envía un ángel y lo envía con una espada. Y ese ángel definitivamente era peligroso, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿verdad? Si Dios le dio permiso para ir con esos hombres, ahora trata de evitar que él prosiga su camino. Y él, como yo les dije, quería demostrarle el disgusto que él sentía. Él quería que Balaam pensara sobre su camino y se volviera nuevamente atrás a su casa y dijera, Señor, definitivamente me voy para mi casa. Yo no voy para Moab. Y le dio una increíble oportunidad a Balaam que Balaam no supo aprovechar. Sin embargo, el asno, que es un animal sin razonamiento, pues mire, le entendió la segunda oportunidad que Dios le estaba dando a su amo. Y el asno, cuando ve el ángel, ¿qué nos dice la escritura? Que se desvió de su camino. Se desvió de su camino. Pero Balaam estaba tan enceguecido, él tenía sus ojos vendados. Lo único que veía era la recompensa, el dinero que iba a obtener, el oro, la fama, las riquezas, ¿verdad? Que no pudo ver al ángel de Jehová. Ese empecinamiento que él tenía, ¿verdad? Por adquirir lo que le habían prometido, le impidió ver el ángel de Jehová, pero el asno lo pudo ver. Y ustedes saben que el asno le salvó la vida a Balaam. Cuando el asno se detuvo y trató de esquiar al ángel, el asno le salvó la vida a Balaam. De lo contrario, el ángel iba a matar a Balaam. Así que Dios utiliza un animal, ¿verdad? Y vemos nosotros sabemos el relato, ¿verdad? Y voy a hacer aquí un paréntesis, cómo Balaam se constituye en el primer abusador de animales que menciona la Biblia. Coge a la asna y le da duramente, ¿verdad? Y abusa de la asna. Imagínense en ustedes, el coraje de Balaam era tan grande que se pone y habla con el asna y no se da cuenta que está hablando con un animal. ¿Ok? Y se envuelve en una lucha verbal con la asna. Y lo primero que tenía que decir, espérate, pero la asna hablando. Si los animales no hablan. Imagínense ustedes que, ¿verdad? Que su perro le hable, que el gato, yo que me paso por los gatos, el perro, los animales, y les hablo como si fueran niños y de momento me contestaran. Pues hermano, salgo corriendo, ¿verdad? Ok, muy bien. Y entonces, ante la resistencia de Balaam de no volver nuevamente a su casa y olvidarse del asunto, el ángel le permite continuar, pero le vuelve y le hace la advertencia, solamente va a decir lo que yo te diga, ¿verdad? Y todos sabemos la historia. En lugar de maldecir al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Lo bendijo, y no lo bendijo una vez. ¿Cuántas veces dice la Biblia que lo bendijo? 3 veces. La furia del rey Balac no tenía comparación. Y lo encontramos en Números, capítulo 24, versículos 10 al 11, ¿verdad? Y yo voy a leerlo. Y yo me hubiese gustado estar allí, viendo a través, ¿verdad?, de una, qué sé yo, de una ventanita, ver el coraje que tenía ese rey. Dice la Biblia, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí lo has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Ese hombre estaba, me imagino, rojo del coraje, ¿verdad? Y fíjense, es interesante porque Balaam no logró maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos advierte que no podemos seguir el camino de Balaam. ¿Ok? Es un ejemplo que tenemos que evitar.
y nos advierte que no incurramos en la conducta de Balaam. Y de hecho, es tan importante esa advertencia en la Biblia que se repite en 3 libros. Esa advertencia lo encontramos en el libro de Apocalipsis, la encontramos en Segunda de Pedro y la encontramos en el libro de Judas. Así es que el hecho de que se encuentre en 3 libros diferentes en la Biblia quiere decir que es un mensaje importante para nosotros, que tenemos que estar apercibidos y atentos para no caer en esa conducta. Y vamos a ver, ¿verdad? Y entonces decimos, pero espérate, Balaam no maldijo al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema con Balaam? Porque no pudo maldecirlo. Solamente que quiso hacer algo que Dios no le permitió, ¿verdad? Cada vez que hablaba, en vez de maldecirlo, los bendecía, ¿verdad? Pero cuando profundizamos en el capítulo 25 del libro de Números, se nos dice que el pueblo de Israel cayó en apostasía cuando los hombres de Israel establecieron relaciones amorosas con las mujeres de Moab. ¿Ok? No pudieron maldecir al pueblo de Israel, pero Balaam simple y sencillamente le dio unos consejitos al rey Balac y le dijo: suelta a las muchachas, tú sabes. Yo conozco a este pueblo, suelta a las muchachas, ¿verdad? Y se nos dice que no solamente se involucraron en relaciones amorosas el pueblo de Israel con las mujeres de Moab, sino que adoraron a sus dioses, porque, ¿verdad? La influencia fue tan grande que inclusive adoraron a Baal-peor. Eso lo estudiamos, ¿verdad?, en una lección de escuela sabática pasada. Y fueron muchos los miles de Israel, ¿verdad?, que murieron por causa de esto, por causa de los consejos que Balaam le dio al rey Balac. Y hubo devastación en el pueblo de Israel. En el libro de Números, capítulo 25, los versículos 1 al 5 y 9, nos dice lo siguiente: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Esos fueron los resultados del consejito, los consejitos que le dio el profeta de Dios, Balaam, al rey Moab. Murieron en aquel entonces 24,000. Pues bien, en el libro, como yo les dije, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? De hecho, encontramos en el libro de Apocalipsis, en el libro de Números y nuevamente en Apocalipsis, nos dice lo siguiente. Mire, nos dice en Números 31, del 15 al 16, nos dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así que el mismo Moisés nos dice que fueron los consejos de Balaam los que hicieron eso, ¿verdad? Apocalipsis 2:4 dice, el Señor hablando al ángel de la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas al oído y a cometer fornicación. Balaam sabía cómo hacer caer al pueblo de Dios y conocía perfectamente sus debilidades, y eso fue precisamente lo que hizo caer, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Los hijos de Israel se expusieron a una forma de adoración extraña, hermanos. Esa forma de adoración diferente, que era la adoración de los moabitas a sus dioses falsos. La adoración de los moabitas a sus dioses falsos era una adoración escandalosa. Era una adoración escandalosa, pero era atrayente. Atraía, ¿verdad? Atraía. Se utilizaba música estridente, y esa música apelaba a las más bajas pasiones, ¿verdad?, del hombre. Y Balaam sabía por dónde atacar a los israelitas para que la ira de Dios. Balaam decía: no te preocupes, Balac, tú no los vas a destruir, que los va a destruir es el propio Dios que los sacó de Egipto. ¿Ok? Y era precisamente mediante la adoración, hermanos. Cuando se nos advierte en la Biblia de que tengamos cuidado de no seguir el camino de Balaam, estamos hablando acerca de adoración. Recuerden que el conflicto cósmico, desde el principio, desde que se inició en el cielo hasta el fin del tiempo, cuando el pecado desaparezca del universo, es un conflicto que se basa en
adoración. ¿A quién adoramos? Adán y Eva pecaron porque decidieron a quién iban a adorar, ¿verdad que sí? ¿Ok? Y hasta el último hombre que viva en esta tierra tendrá esa disyuntiva en su vida, ¿verdad? Esos dos caminos. ¿A quién vas a adorar? El Dios de Israel no acepta todo tipo de adoración, hermanos. Él ha establecido en su palabra cuál es la adoración correcta. Nosotros podemos decir, no, pero mira, si todo agrada a Dios, ¿verdad? Después que lo hagas de corazón. No, miren, el Dios de Israel es un Dios exclusivo. Nuestro Dios nos dice cómo debemos adorarlo. Tengamos mucho cuidado cuando se nos presentan grupos, ¿verdad? Se nos presentan grupos, se nos presentan inclusive por líderes de la iglesia, nos presentan grupos, iglesias o hermanos que nos invitan a adorar de manera diferente que aquella que la que Dios haya establecido. Inclusive los dirigentes de la iglesia adventista en el área azul. Volviendo a Balaam, pues los consejos, ¿verdad?, surtieron efecto, pero fue de forma temporera, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que Balaam, la Biblia nos dice que murió precisamente en las manos de aquel pueblo que una vez intentó maldecir. Ustedes saben cuando ellos tomaron Jericó, ¿se acuerdan de Rahab, la ramera y todas esas cositas, verdad? Y así por el estilo. Pues cuando tomaron Jericó, los hijos de Israel, los hijos del pueblo a quien él intentó maldecir una vez, ellos lo mataron y acabaron con el profeta Balaam. ¿Qué pertinencia tiene en el día de hoy esta triste historia de Balaam? Pues tiene mucha pertinencia porque estamos viviendo los tiempos de Balaam. La iglesia adventista está pasando por una situación que podemos compararla con los tiempos de Balaam. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de no apartarnos del camino correcto que se nos ha mostrado. Y con camino me refiero a nuestras decisiones, ¿verdad? A quién le creemos y lo que damos por bueno sin estudiar diligentemente en la palabra de Dios, si lo que se nos presenta es correcto, ¿verdad? La Biblia nos advierte que no debemos seguir el camino de Balaam, y esta advertencia es para nosotros, no es para los que no creen en el evangelio, lo no conocen, es para la iglesia. Así que es para los que decidimos que adoramos a Dios y que le servimos. Y a veces, muchas veces nosotros nos sentimos bien seguros porque tenemos conocimiento, pensamos que nadie nos puede engañar, pero nada más lejos de la verdad. El engaño viene disfrazado, viene de forma solapada. Y hay de aquellos hermanos, me da pena, ¿verdad?, que aceptan todo lo que se le presenta, solamente porque los líderes de la iglesia lo apoyan. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano, porque a veces nosotros tenemos que hacer como hicieron los bereanos. ¿Qué hicieron los bereanos? Cuando un apóstol de Dios les predicó, ¿qué hicieron? ¿Le creyeron? Fueron a sus casas a investigar si lo que habían escuchado, si lo que habían oído era lo correcto y estaba de acuerdo con las escrituras. Nosotros hacemos lo mismo cuando se nos presentan grupos, ¿verdad?, apoyados por la asociación, por la iglesia, ¿verdad?, que tienen una forma distinta de adorar. Y entonces, ¿qué sucede? Simple y sencillamente lo damos por bueno sin nosotros buscar. Hoy en día tenemos la facilidad que podemos buscar, ¿verdad?, de dónde proceden estos grupos, de dónde sale, ¿verdad?, este tipo de adoración. Buscamos en la internet, lo googleamos, como dicen, ¿verdad? Y allí se nos pueden presentar, porque a veces, de hecho, el Señor nos advirtió que en los últimos tiempos iban a haber lobos rapaces vestidos ¿de qué? De ovejas. Así que tengamos mucho cuidado. Miren lo que nos dice el libro de Colosenses. Y de hecho, déjenme decirle, Balaam, de ser un profeta de Dios, se constituyó en un falso maestro que engañaba con su proceder. Así que, miren, los grandes engañadores no van a venir de afuera. Definitivamente es así, hermana. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Voy, ¿verdad?, ligero, porque ya ha pasado el tiempo. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, hermanos, podemos concluir que aunque estamos en la iglesia correcta, no estamos exentos de ser engañados, por lo que tenemos que ser, como yo dije, como los bereanos.
tenemos que todo lo que se nos presenta, tenemos que pasarlo, ¿por qué? Por el filtro de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Y cuando lo que se nos presenta, ¿verdad?, es algo nuevo, alguna, ¿verdad?, este tipo de adoración nuevo, un grupo nuevo, que, ¿verdad?, se quiere introducir en la iglesia, especialmente con nuestros jóvenes, tengamos mucho cuidado. Si sabemos que hay una parte débil, ¿verdad?, no débil porque sean débiles, sino que es el empeño y el deseo, ¿verdad?, del enemigo de arrastrar, es precisamente la juventud de nuestra iglesia. Está siendo atacada brutalmente. ¿Ok? Siendo atacada brutalmente, ofreciéndoles tipos de adoraciones diferentes a las que Dios ha establecido y apartándolos, ¿verdad? A la larga y a la postre terminarán fuera. Y finalmente quiero terminar con las palabras que se encuentran en el libro de Judas, que leyó ¿verdad?, el hermano, en el versículo 3, en principio que leímos, ¿verdad? Dice: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra misión. ¿La vamos a cumplir? Tenemos que defender y dice aquí que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez, por este mensaje, por el mensaje que tenemos, ¿verdad? Y por la verdad. Nos corresponde hacerlo con ahínco y con fervor cada día. Así es que, hermanos, si hay uno de los dones que yo siempre he deseado y le he pedido al Señor, ha sido el don del discernimiento, sobre todo los demás dones. Aunque el amor, ¿verdad?, pues, el don más grande. Pero como decía Pablo, el don que yo quiero es el don del discernimiento, porque es el que me va a ayudar a mí a identificar lo correcto de lo incorrecto, lo correcto del error, ¿verdad? Lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que le gusta a Dios, ¿verdad? Lo que alaba a Dios realmente y lo que no lo hace. Así que, hermanos, ese es el don que yo deseo para esta iglesia, para los jóvenes de nuestra iglesia y para cada uno de ustedes. Y le pido a Dios, ¿verdad?, que derrame ese don abundantemente sobre ustedes también. Dios los bendiga. Hermano, que el Señor nos siga bendiciendo y nos ha hablado en esta mañana a través de los labios de nuestra hermana Isabel Maldonado. La palabra, a la palabra. Si no es conforme a ella, no les ha amanecido. Amén. Ahora vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 380. Contendamos siempre por nuestra fe. Marisa, ¿ven? Viene, ¿te pones de pie? Y el 9 es 508 y el antiguo 380. Después de este mensaje vamos a cantarlo con ese entusiasmo que nos debe caracterizar en el Espíritu Santo. Contendamos siempre por nuestra fe. Vamos a estar de en pie y cantemos con ese mismo ánimo. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque nunca el mundo entendedor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón y dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad
gozo, paz y eterna felicidad. Cristo da la vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos sentido la manifestación de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que aquellos que no conocen acerca de esta verdad, nosotros podamos, Señor, orientarles, podamos predicarles, Padre Santo, para que estén alertas, Señor, y no caigan en el camino de Balaam. En tus manos nos ponemos y ahora que vamos de vuelta a nuestros hogares, llévanos contigo. Por Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Le damos las gracias a nuestra hermana Isabel, que no sea la última vez. Mi amor, muchas gracias por prestarte a que Dios te siga utilizando. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos vemos el próximo sábado a la misma hora.